vamos a continuar viendo lo que son algunos algoritmos de matemáticas, que primero tenemos este que vamos a ver de la torre de Hanói. Con esta fórmula vamos a sacar lo que es el mínimo, la mínima cantidad de movimientos que podemos obtener para resolver la torre de Hanói. Y esta fórmula consiste en elevar 2 elevado al número de fichas que tenemos, y el resultado le restamos 1. Y esa es la cantidad de movimientos mínimos que podemos hacer para poder resolver esta torre. Para el que no ubique bien que la torre de Hanói es esto, aquí vamos a poner de 4 fichas. Este es el primer resultado, que 15 es la cantidad mínima de movimientos que podemos hacer para resolver esa torre. Entonces aquí ya tenemos, aquí nos da el mínimo de movimientos, y aquí abajo tenemos un contador que nos muestra cuántos movimientos hemos hecho. Ahora, vamos a resolver esto como dice aquí, tenemos 15 movimientos para resolverlo. En 15 movimientos se puede resolver, y eso es lo mínimo que pueden resolverlo. Entonces este algoritmo, bueno, esta fórmula lo que hace es devolverles cuál sería la cantidad mínima de movimientos que podemos realizar para resolver esa torre. Después vamos a ver lo que es la criba de Eratóstenes, que eso ya lo hemos visto el otro día, que genera un vector booleano del tamaño que nosotros ingresamos, del tamaño que nosotros queremos buscar los números. Digamos. Tenemos aquí 100, entonces nos va a buscar los números primos que están entre 1 y 100. Entonces genera un vector booleano de este tamaño, del tamaño de n más 1, para tomar en cuenta, en este caso, el 100, porque si lo ponemos como 100 va a crear posiciones de 0 a 99, y para que tome en cuenta en 100 le aumentamos 1. Aquí tenemos un array fill que convierte todos los valores de nuestro vector, en este caso en verdadero, y las primeras posiciones, que son 0 y 1, los transformamos a falso, porque estos números no los toma como números primos. Y entonces nuestro algoritmo comienza en la posición 2, que de ahí la posición 2 lo que hace es, en el segundo for que tenemos aquí adentro, toma el valor de, en este caso 2 por 2, que va a ser 4. Entonces inicia en 4 y va sumando de 2 en 2, entonces va 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. Y todos esos valores los transforma en falsos, porque esos ya no son números primos, sino son múltiplos de un número primo. Aquí les voy a mostrar un Excel que he hecho. Aquí cuando creamos el vector, que es booleano, y lo usamos el array fill para transformar todos los valores en verdadero. Aquí, para hacerlo más rápido, vamos a tomar en cuenta de que las casillas que están azules vamos a tomarlas como verdaderos, y cuando sean rojas va a ser como falso. Entonces aquí tenemos que la posición 0 y 1 son falsas. Entonces aquí tenemos 0 y 1. Eso lo vamos a cambiar a lo que es falso. Luego, ahora sí recién entra a nuestro bucle for, donde inicia en 2. Este 2 entra porque pregunta si es verdadero, o sea, si es un número primo. 2 tiene valor verdadero, entonces entra aquí, en ese segundo for, donde j toma el valor de i por i, que en este caso es 2. Entonces 2 por 2 es 4. Inicia en la posición 4 y la transforma en falso. Y así hace con todos los múltiplos de 2. Entonces, todos los que son múltiplos de 2 los va a transformar en falsos. Los marcar todos. Entonces, esto lo hace para ya no tener que estar tomando en cuenta esos valores.
Aquí tenemos todos los que eran múltiplos de 2, los toma como falsos. Luego, acaba de hacer ese proceso con el 2. Aquí nos falta el 100. El último lo sumamos al 1. Entonces aquí tenemos del 0 al 100 va a ir. Bueno, y este 100 igual va a ser. Vamos a pintar de rojo porque igual es múltiplo de 2. Ya. Ahora, acaba con el 2 y va a continuar con el 3. Y nuevamente, en el segundo for, lo que hace es tomar el valor de 3 por 3, que va a ser 6. Aquí 6 está pintado, entonces no le hace nada. Y aquí va a continuar con todos los números que sean múltiplos de 3 a partir de 6. Entonces el 6 ya está. Ahora el 9 igual lo toma como múltiplo de 3. Tenemos el 12, aquí tenemos el 15, 18, tenemos 21, 24, 27, y así va a ser saltando. 33, 36 y así. Todos los que sean múltiplos de 3 igual van a ir marcándose en casillas rojas. Van cambiando su valor a falso. Luego entra aquí al 4. Como 4 ya tenemos como falso, aquí preguntamos si primo en la posición i es verdadero, entra. Pero aquí como es falso no entra, entonces ya salta este proceso y continúa con el 5. Entonces tomamos los múltiplos de 5, iniciando por el 25, porque aquí tenemos que j va a ser igual a 5 por 5. Entonces tomamos 25, luego va a ser el 30, luego el 35, bueno, de todos los múltiplos de 5 y ahí igual se marca. Y así va haciendo con todos los valores hasta que llega a la raíz de n más 1. ¿Por qué n más 1? Porque en este caso, como tenemos que es 100, la raíz va a ser 10. Entonces al llegar a 10, ya ha marcado la mayoría de las casillas que deberían ser, que no deberían ser primos. Y aquí tomamos el más 1 porque en este caso tenemos 11. 11 sí es un número primo, pero 22, 33, 44, 55, 77, 88, 99 no son números primos. Entonces esos valores igual hay que los tomar en cuenta para sacarlos de lo que es el algoritmo de la criba. Y en este caso ya las posiciones que van a quedar, aquí como el 3, el 2, el 3, el 5 y el 7, ya los toma como números primos. Entonces todos los que queden con valor de verdadero van a ser números primos. Y aquí lo único que hacemos es un booleano donde llamamos al método, introducimos el número del cual, entre el rango de los cuales queremos saber cuántos primos hay. Entonces, en este caso, desde 1 hasta 100. Aquí podemos preguntar que nos devuelva el valor de primo. Y en caso de que sea verdadero, nos dé la respuesta de es primo. Y en caso de que nos dé como falso, no es un primo. Aquí podemos marcar la posición 13. Y nos devuelve que es primo. Podemos poner un número más grande. Tenemos el 97. Nos devuelve que también es primo. El 99. Aquí nos devuelve que no es primo. Luego, otra forma para poder sacar los números primos, que es igual ya hemos visto antes, lo que es el big integer. Declaramos un big integer, le asignamos un valor y tiene la función que nos retorna un booleano de la probabilidad. En este caso ponemos un 100% de probabilidad, que es la probabilidad de si es primo este número o no. Entonces aquí ponemos una probabilidad del 100% para saber si es primo o no. Entonces aquí tenemos que nos retorna como verdadero de este valor, porque es 100% seguro de que es un número primo. Eso trabajamos con probabilidad por el tema de que como es big integer no tiene un límite de un valor límite al cual podemos asignarle. Entonces podemos asignar un número que tenga unos 20 dígitos y mientras mayor probabilidad tenga, va a tardar más en resolver ese número. Va a tardar más en identificar
Entonces, en caso de que sean números muy grandes, podemos bajar la probabilidad para que ya no nos consuma tantos recursos. Pero es otra forma que podemos utilizar para poder identificar un número primo, ¿no? También. Ahora, vamos a ver también lo que es el triángulo de Pascal. Los que no recuerden, este es un triángulo de Pascal. Claro que no se lo ve así. Este es el triángulo de Pascal. Son los mismos valores que aquí, pero solo que aquí no están ordenados como solemos verlo en los libros de matemáticas. El algoritmo lo que hace es tomar desde la línea 1, va asignando los valores, empezando en el valor de, ¿dónde está? El valor de 1. El primer valor solo tiene 1, entonces aquí el algoritmo lo que hace es tomar esta fila, la almacena en un vector y vuelve a entrar. Y la segunda fila va a tomar los valores de la anterior fila que ha almacenado para sacar los valores de la siguiente. Claro que aquí tenemos la condición de que en caso de que sea la posición que esté más a la izquierda o más a la derecha, o que esté al principio o al final de esa fila, les da el valor de 1. Aquí tenemos que siempre va a ser el valor de 1, el primer número y el último número de cada fila. Entonces lo que hace esto es tomar eso. Toma la fila anterior y se ayuda de esa fila para ir sacando las nuevas filas. Aquí tenemos que A es la fila que tenía anterior. Ahí es donde se almacenan los valores de la anterior fila. Y en X es de la fila que estamos sacando ahora. Esto no es como una matriz que vaya almacenando todas las filas. Entonces aquí lo que hace es imprimir la fila y la almacena como un auxiliar. Imprime la segunda fila y el auxiliar que tenía toma el valor de la segunda fila ahora para poder sacar el valor de la tercera. Y la primera fila ya la perdemos. Entonces aquí va imprimiendo, pero estos valores no se van almacenando. Ese algoritmo es solamente para imprimir esos valores. Y si que no recuerde bien para qué funcionaba esto, pues nos sirve básicamente para lo que es el binomio de Newton, eh, que es las potencias de a menos b elevado a 0, el primero va a ser 1. Tenemos a menos b elevado a 1, que es igual a menos b. Los cocientes son los valores que tenemos en el triángulo de Pascal. Aquí tenemos a menos b al cuadrado, que era al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Aquí tenemos los cocientes que son como 1, 2, 1. Y aquí tenemos así sucesivamente, vamos sacando los valores de lo que es el binomio. Tenemos 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1 y así sucesivamente. Y esto es todo lo que es el triángulo de Pascal. Ahora aquí abajo tenemos lo que son los números triangulares. A ver. Estos son números triangulares. A ver, les voy a explicar. Eh, ya. Los triángulos, los números triangulares consisten en, el primer número siempre va a ser 1. Tenemos como t sub 1 es igual a 1. Y los demás números es algo parecido a lo que era Fibonacci. En este caso, toma el valor del anterior, del último triángulo, del último número triangular, y se le suma la base de este número. Entonces, les explico. T2 va a ser igual a, toma el valor del anterior triángulo, que en este caso teníamos que era 1. Entonces, este es el valor que tenía el anterior triángulo y se le suma su base, en este caso T2 tiene
la base 2, entonces se le suman 2 puntos. Entonces aquí tenemos que es 3. Para el T3 tomamos el valor del anterior triángulo, que era ese T2, tenemos todo esto que es el valor de T2, y le sumamos la base, que aquí la base es 3. Y nos da el resultado de 6. Y así vamos sacando los demás igual. Es la suma del anterior triángulo más su base. Y en eso consisten los números triangulares. Tenemos la fórmula para sacar un número triangular, que es n por n más 1, todo eso dividido entre 2. Esta fórmula sale de, aquí les voy a mostrar, aquí vamos a utilizar un T2, que era igual a 3. Aquí vemos que el T2 son 3 puntos, como vemos aquí. Entonces, la fórmula lo que hace es tomar este valor y es como que, imaginemos que es un espejo donde va a haber 2, donde se va a reflejar este T2. Aquí tenemos lo que es este T2, que son los 3 puntos. Y aquí tenemos el mismo valor. Para la fórmula es tomar como un rectángulo donde va a contar cuál es la altura que tiene ese rectángulo y su base. Entonces aquí tenemos que la altura es, pongamos como n, y la base siempre va a ser n más 1. Aquí tenemos 2 puntos de altura y 3 en la base. Entonces esto va a ser nuestro T2. En este caso tenemos como n es igual a 2 y n más 1 va a ser igual a 3. Entonces de ahí es donde sale esta fórmula para encontrar el valor de el enésimo número de los números triangulares, que eso es n por n más 1 dividido entre 2. Y ya por último vamos a ver lo que es cómo calcular esto que es el área del copo de nieve de Koch. Aquí el único dato que tenemos que introducir es el valor de S. Aquí les voy a mostrar. Esto al que esté más interesado en esa fórmula puede buscarlo después en internet. Quería explicarles todo el desarrollo de la base de la fórmula, pero es muy largo para explicarles. Entonces les voy a mostrar en resumen cómo funciona esto. La fórmula parte de un triángulo equilátero, donde S, como le mostraba en la fórmula, es el valor de uno de los lados. O bueno, de cada lado va a ser el mismo valor. En ese equilátero todos los lados valen lo mismo. Entonces este es S, el valor de un lado. Y para sacar este triángulo, este copo de nieve, lo que hace es dividir en tres partes iguales, cada uno de los lados. Entonces aquí lo divide en 3 partes y en la parte del medio sale otro triángulo equilátero. Aquí sale otro triángulo, aquí abajo otro y aquí a la izquierda sale otro. Bueno, esta es la segunda fase, bueno, aquí como tiene como fase 1, donde ya están el triángulo equilátero con la primera parte de dividir en 3 un lado y sacar otro triángulo equilátero. Ya, ahora, esta operación continúa con cada uno de los lados que tiene la figura. En este caso, se divide en 3 partes cada uno de sus lados. Porque como era un triángulo equilátero, al dividirlo entre 3,
tenemos que son partes iguales. Y como hemos sacado otro triángulo equilátero de ahí, también es un triángulo equilátero que sus lados van a ser iguales a lo que teníamos aquí arriba. Entonces de aquí también podemos sacar tres partes, y esto igual lo podemos dividir entre 3, y cada uno de esos lados lo dividimos entre 3. Y como vemos aquí al lado se sale. Nuevamente de la parte del medio sacamos de vuelta otro triángulo equilátero, pero cada vez más pequeño. Y así de cada uno de los lados podemos ir sacando. Y eso podemos ir sacándolo infinitas veces para poder obtener lo que es el copo de nieve. La fórmula se basa, como he mostrado aquí, está en base a un triángulo equilátero. Y la fórmula lo que hace, en resumen, lo que hace es tomar la fórmula del triángulo equilátero y sumarle el valor de 3 por el triángulo equilátero de S dividido entre 3, que era uno de los lados que tenía antes. Y luego saca 3 partes, por eso se multiplica por 3. Y a eso se le suma otra vez, en este caso se le suma 9, y eso multiplicado por la fórmula del triángulo equilátero, pero tomando a S dividido entre 9, creo que era. Y entonces así va a desarrollarse la fórmula de esa manera, para poder obtener al final el área total de lo que sería la figura esa del copo de nieve. Entonces, para demostrar toda esa fórmula es algo muy, muy largo, que el quiera puede ir a buscarlo, pero al final todo eso, todo ese proceso para poder demostrar nos devuelve esa fórmula, que es para obtener el área, que es 2 multiplicado por la potencia de 3, bueno, por la raíz cuadrada de 3, y eso multiplicado por lo que sería S por S o S al cuadrado, y todo eso dividido entre 5. Y esa es la fórmula para obtener el área de este copo de nieve de aquí. Entonces aquí el valor de S es esto. Tenemos aquí uno de los lados, el valor de uno de los lados del triángulo equilátero, que es la base de esto. En este caso aquí podemos poner como 5, y este es el valor que nos da del área de ese copo de nieve. Ya, eso va a ser todo lo que veamos hoy día. Esto quería explicarles mejor lo que era la fórmula del copo de nieve, pero es muy larga y va a tomar mucho tiempo explicarles y demostrarles. Sería muy complicado estar aquí con la máquina haciendo en un PowerPoint todos los pasos que toma desarrollar esta fórmula. Entonces, si quieren, esa es la que pueden buscar más que todo, la que es área de copo de nieve de Koch.